plan de Dios es el mejor plan. Hice prácticamente toda la escuela primaria en una ciudad cercana a Rosario que se llama Pérez. Era una ciudad chiquita, casi un pueblo, pero tranquilo, en el que se podía estudiar, en el que se podía jugar afuera de la calle, algo que hoy está lejano a nuestra realidad. Y en este colegio me iba muy bien, tenía excelentes calificaciones. Llegué a ser escolta de la bandera. Y cuando terminé la primaria terminé con las mejores de las calificaciones. Y llegó el tiempo de la secundaria y no la iba a hacer en esta ciudad, sino que la tenía que hacer en la ciudad principal, en Rosario. Comencé los cursillos y ahí nos enteramos que había solamente 40 lugares para 100 chicos. Fueron 2 meses muy intensos en los que estudiaba hasta llegar al momento de la calificación, de la evaluación. Teníamos que esperar una semana para recibir los resultados. Me acuerdo a mis abuelos llamando para ver si ya estaba la nota. No, abuelo, no está todavía. Mis tíos preguntándome si ya estaba la nota. Mi abuelo preguntándome otra vez. No, abuelo, tampoco es mi cumpleaños, falta. Hasta que finalmente recibimos una carta donde nos decía que ya estaban las notas de estos ingresos. Y de 100 alumnos quedé número 14. Buena, campeón. Andé a buscarla al ángulo, Einstein. Esa noche fue una noche de festejos y salimos a comer afuera y celebramos y le dimos gracias a Dios porque pude ingresar en el colegio que queríamos. Tomé mi vaso de Coca-Cola, brindé y les dije a mis padres: este año no solamente voy a estar entre los mejores promedios de mi curso, sino que voy a pelear por la bandera. Einstein, agárrate fuerte. Y comenzaron mis estudios en la secundaria. Era agarrar libros y leer matemáticas, lengua, historia, plástica, ciencia. Y no llegué a estar entre los 3 mejores, pero sí logré llevarme 4. Me llevé 4 materias. Perdón, Einstein, mala mía. Claro, venía de una escuela muy básica y entré en una escuela donde estaba avanzado y el nivel de estudio era mayor. O sea, había que sentarse más tiempo a estudiar, cosa a la que yo no estaba acostumbrado. Básicamente, matemáticas era una franquicia como Netflix, como cualquiera de estos prepagos, a la cual yo me suscribí y todos los años me la llevaba. Como pude, sobreviví a la secundaria, pasé. Pero llegó el momento de enfrentarme a la universidad. Como matemáticas me había maltratado mucho, Einstein, ayúdame, por favor. tenía que elegir bien cuál era la carrera que yo quería hacer. De todas las carreras disponibles, diseño gráfico era la que mejor quedaba con mi perfil. El primer año de esta carrera fue durísimo. No era tan sencillo como yo pensaba. No era simplemente entregar un pescadito de colores, papel glacé, yerba y todo ese tipo de cosas que te hacen hacer en la secundaria. Esto era de verdad. Y las calificaciones que recibían no eran las mejores. El promedio para abajo. Una vez me citó el director de la cátedra y me invitó a tomar un café. Y de toda la charla me quedo con una frase que él me dijo: como diseñador gráfico sos un muy buen saxofonista, así que dedícate a esto y no pierdas más plata en este lugar. Esa noche fue durísima y tomé la decisión de hacer lo primero que tendría que haber hecho. Oré, le pedí perdón al Señor por no hacerlo parte de mis planes y le dije que me confirmara si esto era lo que tenía que estudiar o no. Dios me respondió de una manera que solamente yo podía entender después de unos meses. Y me habló muy claro y me dijo que sí era la carrera, pero que tenía que consagrarla a Él. Una vez que entendí cuál era el plan de Dios para mi vida en lo profesional, me dediqué a hacer el doble de lo que estaba acostumbrado a hacer. Estudiaba el doble de lo que tenía que hacer. En mis tiempos libres, todo lo que veía estaba relacionado con el diseño. Lo que se hacía acá, lo que se hacía en otros países. Me dediqué a full a estudiar el diseño. Fueron 4 años no muy fáciles, pero terminé esta carrera con uno de los mejores promedios de mi curso. Y me asombra ver el poder de Dios en esto. Trabajé en los lugares que jamás hubiera pensado. Trabajé para iglesias de otras partes del mundo, siendo de bendición con lo que Dios me dio y con lo que Dios me capacitó. La palabra dice que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que determina nuestros pasos. Es fundamental que hagamos un plan y que lo presentemos delante del Señor. Y a medida que vamos avanzando, Dios va ajustando nuestros pasos al plan y al propósito que Él determine. Porque no se trata de tu plan,
sino del plan de Dios para vos. Pensalo de esta manera. Moisés en algún momento entiende cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para su vida. Liberar al pueblo. Y lo hace a su manera. Moisés logra liberar a uno, pero también mata a un egipcio. Y tiene que alejarse en un desierto, pasando 40 años por una mala decisión. Imagínate si Moisés no sale corriendo. Moisés va a los de su pueblo y dice, es el momento de tomar armas, es el momento de ponernos al frente. Los muchachos moisenistas, dale con el bombo, todos juntos triunfaremos. Imagínate si provocaba una revolución. ¿Sabes cuál habría sido el resultado de esto? Una masacre. Hubieran muerto miles y miles de hebreos porque no tenían los recursos, no tenían las armas y lo estaban haciendo de una manera que no era la correcta. Dios tuvo que corregir los pasos de Moisés. Lo busca en el desierto, llama su atención y vuelve a encaminarlo en el lugar correcto y lo pone nuevamente en el plan, pero acomoda sus pasos y le dice, Moisés va a ser de esta manera, como yo te digo. Y Moisés es puesto nuevamente en la dirección correcta, siguiendo los pasos del plan que Dios tiene y avanza a la manera que Dios espera que él avance. Ahora hagamos balances con el plan de Moisés y el plan de Dios. Moisés, un muerto, un liberado. Dios, 2 millones de liberados, 0 muertos. Y no solamente eso, sino que se fueron con riquezas. Quiero los aritos, el collar, me llevo el diamante, me llevo la pirámide también, esa chiquitita me la llevo, es para decorar la casa. Nuestros planes no siempre son los mejores y para poder avanzar correctamente debemos consultar día a día a Dios de qué manera tenemos que avanzar, porque es ahí donde nuestros pasos van a ser acomodados, alineados nuevamente al camino correcto. Dios ordena nuestros pasos porque el mejor plan es el plan de Dios. Dios te hace avanzar y ordena tus pasos a pesar de los planes humanos. Caminar en el plan de Dios a veces es ir en contra de lo que el mundo está diciendo. Pablo es una persona que está acostumbrada a trazar planes. Su plan era exterminar a los cristianos. Los buscaba, los cazaba y los mataba. Hasta que Pablo se encuentra con Jesús, es derribado, Jesús plantea nuevamente cuál es el plan correcto y Pablo tiene una transformación sobrenatural, cambia la dirección completamente opuesta a los pasos que antes estaba siguiendo y comienza a caminar. Dios acomoda sus pasos y comienza a caminar en el plan correcto que Dios tenía para su vida. En Hechos 22:22 vemos un plan que Dios le revela a Pablo, pero un plan que está lleno de trabas y que si nosotros hubiéramos recibido ese plan, dudaríamos si realmente es Dios el que nos dijo que hiciéramos lo que Pablo está haciendo. Pablo se enfrenta primeramente ante una multitud, algo muy difícil. La palabra dice que esta multitud lo escucha. Y parece que va todo bien. Pablo está hablando, tiene un público atento, pero cuando dice la última palabra, cuando termina de hablar, la multitud desea exterminarlo, eliminarlo de la tierra. Y se determinan a hacerlo, pero no lo pueden llevar a cabo, porque el plan humano, el plan que ellos trazan, va en contra del plan de Dios. Y siempre el plan de Dios es mejor que el plan humano. El segundo obstáculo con el que se encuentra es el comandante. El comandante está saboreando el momento que está a punto de llevar a cabo y es azotar a Pablo. Y cuando está preparando su látigo y va a lanzar, Pablo dice algo que llama la atención al comandante. Pido ancho, hermano, un momento, señor, guarde su látigo. Cuando el comandante está a punto de castigarlo, de azotarlo a Pablo, Pablo dice, momento, soy romano. Es como que saca así la camiseta, dice, mirá, Totti, el 10, yo soy de la Roma, todo mal con el Inter, tranquilo. Y el comandante no entiende y Pablo dice, no está bien lo que vas a hacer, porque un romano se lo tiene que encontrar culpable para poder castigarlo y yo todavía no recibí ninguna sentencia. Así que, hermano, guarda el látigo porque el plan que vos tenías va en contra del plan de Dios. Por eso, el plan humano no tiene fuerza contra el plan de Dios. Su tercer obstáculo es bien difícil, es el concilio, es el grupo de religiosos. Y
Ellos están desesperados por exterminarlo a Pablo, por castigarlo y por decir, tenemos que sacar a este alborotador de este lugar. Pablo ahora sí está complicado, está ante personas que entienden de la religión. Dice la palabra que Pablo identifica entre todos los que estaban ahí a dos grupos, a los fariseos y a los saduceos, y sabe que hay una diferencia entre ellos. Los fariseos creen en la resurrección, pero los saduceos no. Y Pablo saca ventaja de esto que está observando y dice, alto, un momento muchachos, yo soy fariseo de pura cepa. Se saca la de Roma, se pone la del Fariseo Sporting Club y dice, miren muchachos, de nacimiento, de que estaba en la cuna que soy fariseo. ¿Y sabes por qué estoy acusado acá? Porque creo en la resurrección. Automáticamente los fariseos miraron a los saduceos y decir, ¿qué está haciendo? Cuando Pablo se defiende de esta manera, expone la situación de los dos. Y un grupo, los fariseos, empiezan a decir, aguante la resurrección. Y los saduceos dicen, la resurrección es cualquiera. Y sucede algo extraordinario. Pablo logra dividir el concilio. Lo que parecía que era un bloque indestructible, con esto Pablo logra quebrarlo. Saduceo botón, saduceo botón, yo soy hijo de Cristo, el que murió y resucitó, resucitó, resucitó. Un saduceo no podía creer en esto, era como si le estuvieras cortando la piel. Así que Pablo utilizó esta defensa y el plan del concilio no vence porque el plan de Dios es mayor. En Hechos 19 nos cuenta la palabra que el plan de Pablo es reorientado, sus pasos son reorientados y el Espíritu le está diciendo que es necesario que vaya a testificar a Jerusalén y a Roma, en el lugar en el que hoy se está encontrando con tantos obstáculos Pablo. Y Pablo era un hombre de hierro, un hombre que entendía y que vivía el Evangelio, pero no dejaba de ser una persona de carne y hueso, sujeta a situaciones, a pensamientos, a sentimientos. Y tal vez, por lo que ahora te voy a contar, que nos revela la palabra, Pablo haya dudado si el plan de Dios era el plan que él estaba llevando a cabo, porque se encontró, como te dije hace un rato, con todos estos obstáculos. Y el Espíritu se acerca a Pablo y le dice una palabra que todos necesitamos escuchar cuando tenemos estas barreras, y es ánimo. Y de esta manera le está diciendo, no solamente vas a predicar acá en Jerusalén, sino que es necesario que vayas a Roma. Cualquier plan humano que quiera frenar este propósito no se va a poder llevar a cabo, porque Dios dijo que vas a ir a este lugar. Dios es soberano. Y esto tiene que darnos aliento, esto tiene que darnos paz, porque sabemos que no nos tiene que importar el resultado final. El plan de Dios fue rescatar a todo el mundo, todo el mundo. Y cuando vos fuiste rescatado, Dios te sumó a su plan y ahora el plan de Dios es tu plan y vos tenés que testificar, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Tu vida tiene que estar dedicado por completo al plan de Dios, porque no hay mejor plan que el plan de Dios. En Segunda Reyes vemos una historia que es llamativa. Los precios están por las nubes, hay hambre, no hay recursos. Tal era la situación que la palabra nos cuenta que dos vecinas deciden entre ellas comer a sus hijos. Era tanta la necesidad que una le dice a la otra, hoy nos vamos a comer a mi hijo y mañana nos vamos a comer al tuyo. ¿Viste cuando eras chiquito y se acercaba una señora y dice, ay, es para comerlo? Bueno, dale gracias a Dios que no era una de estas. Y vemos una situación compleja, una situación muy difícil, pero también vemos la soberanía de Dios y cómo su plan se lleva a cabo a través de personas que están al servicio de Él. Y en esta historia se presentan dos actores principales. El primero es Eliseo, un profeta, y el segundo es un grupo de leprosos, personas excluidas por la sociedad. El primero, Eliseo, declara algo que hoy sería una locura. Eliseo dice a la autoridad que lo había convocado que a partir del día de mañana, a partir del día siguiente, lo que hoy sale 100 pesos, mañana va a salir 1 peso. Una locura.
lo quiero a Eliseo como ministro de Economía de nuestro país. Es más, dice, el hambre de hoy, mañana no va a estar más, porque va a haber abundancia. Es como si hoy Eliseo es el ministro de Economía y nos dice, a partir de mañana el dólar blue vuelve a su color habitual, o sea, green, al dólar verde, común y corriente. Y $1 va a ser $1. ¿Te imaginas eso? Mercado Libre, agarrate porque te tarjeteo todo mañana. Miami, prepárate porque vas a conocer este cuerpito. Y por otro lado tenemos a 4 leprosos que estaban dando vueltas por el lugar y no quiero contarte toda la historia, pero el campamento en el que estaban todos los recursos fue confundido y quedó sin personas, sin gente. Y estos 4 leprosos se encuentran con esta abundancia y ellos empiezan a saciarse, se llenan, buscan las mejores riquezas, se quedan con las mejores partes y son tentados a decir, nuestro plan fue transformado. Estábamos en la miseria y ahora somos ricos. Pero entienden que hay un plan mejor y dice, esta es una buena noticia, esta es una bendición y no tenemos que guardarnos, sino que claramente acá está la mano de Dios y tenemos que avisarles a los demás lo que acaba de suceder. Y pasa eso, los despreciados son los que llevaron la buena noticia al lugar que la estaba necesitando. ¿Te podés identificar con esta historia? Hoy el mundo tilda a los cristianos como los despreciables, como los fanáticos, como los extremistas, los religiosos, los anacrónicos y tantas otras cosas más. Pero fueron estos, los excluidos o los que están siendo rechazados en esta historia, los leprosos, los que llevaron las buenas noticias. Somos nosotros los que fuimos rescatados por Dios y tenemos que llevar las buenas noticias porque de la misma manera que recibimos la bendición de Dios, el pan de vida, tenemos que llevarlo a los que están necesitados. La buena noticia tiene que ser compartida. Es tu tarea, a pesar de que te puedan rechazar, a pesar de que te puedas encontrar con un obstáculo. Dios te está diciendo que vayas y que lleves el pan de vida, el alimento, la abundancia que los que se están muriendo están necesitando. Porque el plan de Dios fue rescatar a todos y vos fuiste rescatado y quiere que el plan de Él sea tu plan, porque el plan de Dios es el mejor plan.